Derechos de propiedad. Si el axioma central del credo libertario es la no agresión contra cualquier persona o su propiedad, ¿cómo se llega a este axioma? ¿Cuál es su fundamento o sostén? Al respecto, los libertarios del pasado y del presente han diferido de modo considerable. En líneas generales, hay tres grandes tipos de fundamento para el axioma libertario, que corresponden a tres tipos de ética filosófica: el emotivista, el utilitarista y la doctrina de los derechos naturales. Los emotivistas sostienen la premisa de la libertad o la no agresión sobre bases puramente subjetivas, emocionales. Si bien su intenso sentimiento puede parecer un fundamento válido para su filosofía política, no sirve de mucho para convencer a otros. Al situarse definitivamente fuera del discurso racional, condenan al fracaso a su doctrina. Los utilitaristas declaran, a partir de su estudio de las consecuencias de la libertad en contraposición con sistemas alternativos, que la libertad llevará con mayor seguridad a objetivos ampliamente aceptados: la armonía, la paz, la prosperidad, etc. No se discute que las consecuencias relativas deberían estudiarse evaluando los méritos o deméritos de los respectivos credos, pero si nos limitamos a la ética utilitarista, surgen varios problemas. Por un lado, el utilitarismo presupone que podemos evaluar alternativas y decidir sobre diferentes políticas sobre la base de sus buenas o malas consecuencias. Pero si es legítimo aplicar juicios de valor a las consecuencias de X, ¿por qué no es igualmente legítimo aplicar esos juicios a X directamente? ¿No puede haber algo en la acción misma, en su propia naturaleza, para que pueda ser considerada mala o buena? Otro problema con el utilitarista es que rara vez adoptará un principio como estándar absoluto y consistente para aplicarlo a las variadas situaciones concretas del mundo real. En el mejor de los casos, solo utilizará un principio como una guía o aspiración vaga, como una tendencia que puede desechar en cualquier momento. Este fue el mayor defecto de los radicales ingleses del siglo XIX, quienes adoptaron la visión del laissez-faire de los liberales del siglo XVIII, pero sustituyeron el concepto supuestamente místico de los derechos naturales como fundamento para esa filosofía por un utilitarismo supuestamente científico. Por ende, los liberales del siglo XIX, partidarios del laissez-faire, utilizaron a este como una vaga tendencia más que como un estándar puro, y por lo tanto comprometieron creciente y fatalmente al credo libertario. Decir que no se puede confiar en que un utilitarista mantenga el principio libertario en toda aplicación específica puede sonar duro, pero es la forma justa de decirlo. Un notable ejemplo contemporáneo es el profesor Milton Friedman, economista partidario del libre mercado, quien, como sus antecesores economistas clásicos, sostiene la libertad en oposición a la intervención estatal como tendencia general, pero en la práctica permite una miríada de excepciones dañinas, excepciones que sirven para viciar al principio casi en su totalidad, sobre todo en los asuntos policiales y militares, en la educación, en los impuestos, en el bienestar, en las externalidades, en las leyes antimonopolio, el dinero y el sistema bancario. Consideremos un ejemplo crudo. Supongamos una sociedad que cree fervientemente que los pelirrojos son agentes del diablo y por lo tanto, cuando se encuentra uno, hay que ejecutarlo. Supongamos también que existe solo un pequeño número de pelirrojos en cualquier generación, tan pocos que son estadísticamente insignificantes. El libertario utilitarista bien podría razonar: si bien el homicidio de pelirrojos aislados es deplorable, las ejecuciones son pocas, y la vasta mayoría del público, como no son pelirrojos, obtienen una gran satisfacción psíquica con la ejecución pública de los pelirrojos. El costo social es mínimo
y el beneficio social psíquico del resto de la sociedad es grande. Por lo tanto, está bien y resulta apropiado para la sociedad ejecutar a los pelirrojos. El libertario profundamente comprometido con los derechos naturales, muy preocupado por la justicia de ese acto, reaccionará horrorizado y se opondrá de manera firme e inequívoca a las ejecuciones por considerarlas como homicidios completamente injustificados y como agresiones a personas inofensivas. El hecho de que, al detener los asesinatos, privará a la mayoría de la sociedad de un gran placer psíquico, no influirá en absoluto sobre ese libertario absolutista, devoto de la justicia y de la consistencia lógica. El libertario defensor de los derechos naturales admitirá tranquilamente que es un doctrinario, en suma, un imperturbable seguidor de sus propias doctrinas. Pasemos entonces a los derechos naturales como base del credo libertario, base que de un modo u otro ha sido adoptada por la mayoría de los libertarios en el pasado y en el presente. Los derechos naturales son la piedra angular de la filosofía política que, a su vez, está inserta en la estructura más grande de la ley natural. La teoría de la ley natural descansa sobre la idea de que vivimos en un mundo compuesto por más de una entidad, en realidad por un vasto número de entidades, y que cada una tiene propiedades distintas y específicas. Una naturaleza diferente que puede ser investigada por la razón del hombre, por su sentido de la percepción y sus facultades mentales. El cobre tiene una naturaleza distinta y se comporta de determinada manera, y lo mismo ocurre con el hierro, la sal, etc. La especie hombre, por lo tanto, tiene una naturaleza identificable, al igual que el mundo que lo rodea y las formas en que ambos interactúan. Para decirlo con una inmerecida brevedad, la actividad de cada entidad inorgánica u orgánica está determinada por su propia naturaleza y por la naturaleza de las otras entidades con la cual entra en contacto. Específicamente, mientras que el comportamiento de las plantas y al menos el de los animales inferiores está determinado por su naturaleza biológica o quizás por sus instintos, la naturaleza humana es tal que cada individuo debe, para poder actuar, hacer una elección de sus fines y utilizar sus propios medios para alcanzarlos. Puesto que carece de instintos automáticos, cada hombre debe aprender acerca de él y del mundo, utilizar su mente para seleccionar valores, aprender sobre causas y efectos y actuar con todo sentido para mantenerse y prolongar su vida. Los hombres pueden pensar, sentir, evaluar y actuar solo como individuos y en consecuencia resulta vitalmente necesario para la supervivencia y prosperidad de cada uno que sea libre de aprender, elegir, desarrollar sus facultades y actuar según su conocimiento y sus valores. Este es el camino necesario de la naturaleza humana. Interferir o lisiar este proceso usando la violencia va profundamente en contra de lo que es necesario para la naturaleza del hombre, para su vida y prosperidad. La interferencia violenta en el aprendizaje y las elecciones de un hombre es, por lo tanto, profundamente antihumana, viola la ley natural de las necesidades del hombre. Los individualistas siempre han sido acusados por sus enemigos de ser atomistas, de postular que cada individuo vive en una suerte de vacío, pensando y eligiendo sin relación con ningún otro integrante de la sociedad. Sin embargo, eso es una falsedad autoritaria. Pocos individualistas, si es que hubo algunos, han sido atomistas. Por el contrario, resulta evidente que los individuos siempre aprenden el uno del otro, cooperan e interactúan entre sí, y que esto también es necesario para la supervivencia del hombre. Pero la verdad es que cada individuo tomará la decisión final acerca de qué influencias adoptar y cuáles rechazar, o de cuáles adoptar primero y cuáles después. El libertario recibe con agrado el proceso de intercambio voluntario y cooperación entre individuos que actúan libremente.
Lo que aborrece es el uso de la violencia para torcer esa cooperación voluntaria y forzar a alguien a elegir y actuar de manera diferente de lo que le dicta su propia mente. El método más viable para elaborar la Declaración de los Derechos Naturales de la posición libertaria consiste en dividirla en partes y comenzar con el axioma del derecho a la propiedad de uno mismo, que sostiene el derecho absoluto de cada hombre, en virtud de su condición humana, a poseer su propio cuerpo, es decir, a controlar que ese cuerpo esté libre de interferencias coercitivas. Dado que cada individuo debe pensar, aprender, valorar y elegir sus fines y medios para poder sobrevivir y desarrollarse, el derecho a la propiedad de uno mismo le confiere el derecho de llevar adelante estas actividades vitales sin ser estorbado ni restringido por un impedimento coercitivo. Consideraremos también las consecuencias de negarle a todo hombre el derecho a poseer su persona. En ese caso hay solo dos alternativas. Primero, una cierta clase de personas, A, tiene derecho a poseer a otra clase, B. O, segundo, todos tienen derecho a poseer una porción similar de todos los demás. La primera alternativa implica que mientras la clase A merece los derechos de los seres humanos, la clase B es en realidad infrahumana y por lo tanto no merece esos derechos. Pero como de hecho son ciertamente seres humanos, la primera alternativa se contradice a sí misma al negarle los derechos humanos naturales a un conjunto de hombres B. Además, como veremos, permitir que la clase A posea a la clase B significa que la primera puede explotar a la última y por ende vivir parasitariamente a expensas de ella. Pero este parasitismo en sí viola el requerimiento económico básico para la vida, producción e intercambio. La segunda alternativa, que podríamos llamar comunalismo participativo o comunismo, sostiene que todo hombre debería tener el derecho de poseer su cuota relativa idéntica a la de todos los demás. Si hay 2.000 millones de personas en el mundo, entonces todos tienen derecho a poseer una parte igual a 2 billonésimos de cada otra persona. En primer lugar, podemos sostener que este ideal descansa en un absurdo, el proclamar que todo hombre puede poseer una parte de todos los demás, cuando no puede poseerse a sí mismo. En segundo lugar, podemos imaginar la viabilidad de un mundo semejante, un mundo en el cual ningún hombre es libre de realizar ninguna acción, sea cual fuere, sin previa aprobación o de hecho sin la orden de todos los demás miembros de la sociedad. Debería resultar claro que en esa clase de mundo comunista nadie sería capaz de hacer nada y la especie humana perecería rápidamente. Pero si un mundo de pertenencia cero de uno mismo y de 100% de propiedad de los otros significa la muerte de la especie humana, entonces cualquier paso en esa dirección también contraviene la ley natural de lo que es mejor para el hombre y su vida en la Tierra. Por último, así todo, este mundo participativo comunista no podría ser llevado a la práctica, dado que es físicamente imposible que todos realicen un continuo control sobre todos los demás y por lo tanto ejerzan su idéntica parte alícuota de propiedad sobre todo otro hombre. En la práctica, entonces, el concepto de propiedad universal e idéntica sobre los demás es utópico e imposible, y la supervisión y, en consecuencia, el control y la propiedad de los otros recae necesariamente sobre un grupo especializado de personas que se transforma así en la clase dirigente. Por eso, en la práctica, cualquier intento de gobierno comunista se convertirá automáticamente en gobierno de clase, y regresaremos a la primera alternativa. Por ende, el libertario rechaza esas alternativas y adopta como su axioma principal el derecho universal a la propiedad de uno mismo, un derecho que todos tienen por el solo hecho de ser seres humanos.